Y si te dijera que una película de Hollywood, que parecía una comedia exagerada, terminó prediciendo uno de los momentos más hermosos, inexplicables y electrizantes de la historia de los mundiales? Imagínalo por un segundo. Un director de cine se sienta a escribir una historia sobre el peor equipo del planeta, una isla diminuta, olvidada por el fútbol, que solo busca una cosa: dignidad. El mundo entero se burla de ellos, pero la pantalla grande nos regala un milagro, nos conmueve. Salimos de la sala del cine pensando que el arte es hermoso, pero que las cosas no funcionan así en el mundo real, que en la vida real los monstruos de acero no se apiadan de los débiles, que en la vida real David nunca le pega a Goliat hasta que llega al Mundial 2026, hasta que el destino decide cruzar en una cancha de fútbol a la todopoderosa selección de Alemania con la pequeña e invisible isla de Curazao. En los papeles, lo que iba a ocurrir era una masacre deportiva, un trámite cruel, pero en el minuto 21 de ese partido, el universo se detuvo. Un joven llamado Libano Comenencia corrió hacia el balón, desafió a la lógica de la gravedad y de los millones de dólares y mandó la pelota al fondo de la red. Durante unos minutos mágicos, eternos y reales, el marcador del evento más grande del planeta mostraba algo que parecía un error de computación. Alemania 1, Curazao 1. En ese preciso instante, la realidad superó por completo a la ficción. Esta no es la crónica de un partido de fútbol. Esta es la historia de cómo una isla caribeña demostró que la esperanza de un pueblo entero puede pesar tanto como la historia de un gigante europeo. Quédate con nosotros porque estás a punto de descubrir el día en que el fútbol se convirtió en la película más hermosa jamás filmada. ¿Qué tranza, compas? Pásenle a mi cantón. Señor Zumbi, listos para la acción. Agarra tu botana que esto ya va a empezar. El resumen chido que te va a encantar. Para entender la magnitud de lo que pasó en el Mundial 2026, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y recordar una película que capturó el alma de los que aman perder con honor. Hablo de Gol Gana. En esta historia nos representa la tragedia real de Saoma Americana, un equipo que sufrió la humillación más grande jamás registrada en los libros del fútbol profesional. Perder 31-0 contra Australia. Aquello no fue una derrota, fue un trauma colectivo. Imagina ser el arquero que tiene que buscar la pelota dentro de su propia red 31 veces en 90 minutos. Imagina cargar con la etiqueta oficial de ser indiscutiblemente el peor equipo de fútbol sobre la faz de la tierra. Pero lo hermoso del Gol Gana, lo que nos partió el corazón a todos, es que para aquellos jugadores el sueño no era levantar la Copa del Mundo. Ellos no pensaban en medallas de oro, ni en contratos millonarios, ni en portadas de revistas internacionales. Su sueño era infinitamente más simple, más puro y por lo tanto mucho más conmovedor. Querían anotar un solo gol, solo uno. Querían gritar una alegría propia en medio de tanta oscuridad. Y cuando finalmente lo lograron, cuando la pelota cruzó la línea, después de años de burlas y de dolor, el festejo no fue de un equipo que suma 3 puntos, fue el festejo de un grupo de seres humanos que recuperaba su dignidad ante los ojos del mundo. Esa película nos enseñó que el fútbol le pertenece a los que sufren. Lo que absolutamente nadie en el planeta fútbol se atrevía a imaginar era que, años después, en el escenario más imponente de todos, otra pequeña isla escribiría una historia sorprendentemente parecida. Una historia donde los colores del Caribe chocarían de frente contra la maquinaria más perfecta de Europa. Aparece Curazao en el mapa, una isla preciosa, un trozo de tierra flotando en el azul turquesa del mar Caribe, un lugar conocido por sus playas paradisíacas, su arquitectura colonial de colores vivos y la calidez de su gente, pero nunca bajo ninguna circunstancia fue conocido por su peso futbolístico. Curazao es una nación de apenas 150,000 habitantes. Toda su población junta podría entrar holgadamente en un par de estadios europeos. Es un rincón diminuto del planeta que jamás había sido considerado candidato a nada importante en el ámbito internacional. Llegar al Mundial de 2026 ya era su propia película, su propio milagro. Estar ahí, pisar el césped sagrado de una Copa del Mundo, era tocar el cielo con las manos para esos futbolistas que jugaban con el corazón en la mano. Y el sorteo, con ese sentido del humor negro que a veces tiene el destino, decidió poner en su camino a Alemania. Alemania no es solo un equipo de fútbol. Alemania es una potencia histórica, un gigante mundial que respira disciplina, táctica y gloria. Una máquina fría, perfectamente diseñada para ganar, triturar rivales y levantar trofeos. Sus jugadores son figuras de los clubes más ricos de Europa, atletas criados en la excelencia, acostumbrados a la presión máxima y al éxito absoluto. Cuando pones los dos nombres juntos en la misma pantalla, la diferencia es tan abismal que genera una profunda sensación de injusticia. Era David contra Goliat, armado con tecnología de punta. Todo el mundo, desde los expertos
expertos en televisión hasta los apostadores en Las Vegas daba por hecho que el resultado estaba decidido mucho antes de que el árbitro soplara el silbato. Por primera vez, las apuestas no eran sobre quién ganaría, sino sobre cuántos goles le metería Alemania a los caribeños. Pero el fútbol tiene una costumbre muy peligrosa: ignorar por completo la lógica de los hombres. Fue el día del partido que nadie tomaba en serio. En las horas previas, el ambiente en el estadio era una mezcla extraña de fiesta festiva por parte de los incas de Curazao, que sonreían porque ya se sentían ganadores con solo estar allí, y una calma absoluta en el lado alemán. Los analistas internacionales en las transmisiones en vivo bromeaban, hablaban de un entrenamiento con público, predecían una masacre deportiva que serviría para que Alemania sumara goles de diferencia en la tabla. La tensión se sentía en el túnel de vestuarios. Podías ver las caras de los jugadores de Curazao mirando de reojo a las estrellas alemanas, esos hombres que solo veían por la televisión en una Champions League. El desequilibrio era total. Suena el silbatazo inicial y el guión previsible empieza a cumplirse de forma despiadada. Alemania toma el control de la pelota. Sus pases son puñales. La velocidad de los europeos marea a los defensores caribeños y la pesadilla no tarda en materializarse. Alemania marca rápidamente el primer gol del partido. El estadio ruge, pero para los fanáticos de Curazao es un balde de agua helada. En ese momento, un silencio pesado se instala en los corazones de los optimistas. Todos los fantasmas de esa UMA americana y el 31-0 vuelve a flotar en el aire. El espectador frente a la pantalla siente que el desastre es inevitable, que la avalancha alemana va a sepultar vivos a estos muchachos caribeños y que el partido perderá todo el sentido competitivo en cuestión de minutos. La maquinaria de Europa ha comenzado a andar y nadie parece capaz de detenerla. Entonces la historia decidió que era hora de cambiar el libreto. Ocurrió en el minuto 21, un minuto que quedará grabado con letras de oro en la memoria de cualquiera que tenga sangre en las venas. Todo comenzó con una jugada que parecía intrascendente. Alemania, con esa confianza ciega que a veces roza la arrogancia, maneja la pelota en su propio campo, pero hay un pase lateral un tanto displicente, un error, una milésima de segundo de distracción de Alemania. Para cualquier equipo mundano, esa distracción pasa desapercibida, pero para Curazao, esa distracción era la única rendija abierta en una fortaleza de hormigón. El balón queda dividido, el espacio se abre, el tiempo parece ralentizarse. Ivano Comenencia, el joven que cargaba con las ilusiones de toda su isla en los botines, la oportunidad corre con una fe ciega, una fe que desafía todos los pronósticos médicos y científicos. El defensor alemán intenta recuperarse, pero la determinación de Comenencia es un tren bala. El arquero de Alemania achica el ángulo, enorme, imponente, ocupando casi todo el arco. Hay un silencio previo en el estadio, un instante de respiración contenida, donde millones de personas en todo el mundo se inclinan hacia adelante en sus asientos. Comenencia impacta el balón, el impacto suena limpio, perfecto, la pelota viaja rasante, burlando todos los dedos del guardameta más cotizado del mundo, y besa la red. Gol, 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 gol de Curazao. La explosión de alegría que se desató en el estadio fue algo nunca antes visto. No fue un grito de gol normal, fue un alarido de liberación, un estallido de orgullo que hizo temblar las estructuras de cemento en los palcos de la transmisión. Los comentaristas internacionales se quedaron mudos, tartamudeando, frotándose los ojos porque no podían procesar lo que acababa de suceder. La sorpresa mundial fue instantánea. Las redes sociales colapsaron, nadie entendía nada, y ya ahí estaba la pantalla gigante del estadio, testaruda, mostrando al mundo entero el dato más poderoso e increíble de la jornada. Alemania 1, Curazao 1. Míralo bien, grábatelo en la retina. Alemania 1, Curazao 1. El país de los 150,000 habitantes estaba empatándole en una Copa del Mundo al tetracampeón del planeta, contra todo pronóstico, contra la lógica del dinero y de la historia. El marcador decía, al menos por ese momento, eran iguales. Pero el fútbol, al igual que la vida misma, es un maestro implacable, y las películas perfectas a veces tienen que enfrentarse a la cruda y dura realidad. Pasado el impacto del golpe inicial, la máquina alemana volvió a encender sus motores. El gigante no se quedó en el suelo, se levantó herido y furioso. La calidad táctica de Alemania terminaron imponiéndose como una fuerza de la naturaleza imposible de contener. La avalancha que se había retrasado en el minuto 21 llegó con una furiosidad tremenda, un gol tras otro. La resistencia caribeña, desgastada por el esfuerzo sobrehumano de correr cada pelota como si fuera la última de sus vidas, empezó a ceder. Cuando el árbitro central marcó el final de los 90 minutos, el marcador eléctrico dictaba una sentencia fría: Alemania 7, Curazao 1. Pero cualquiera que sepa un poco de la condición humana sabe perfectamente que el resultado final no cuenta ni la mitad de esta historia. Es aquí donde el marcador se vuelve completamente irrelevante. Es aquí donde volvemos a conectar con el espíritu eterno de Gol Gana, porque hay victorias que se miden en
en puntos. Y ya hay victorias infinitamente más grandes que solo se pueden medir en el alma. Cuando el partido terminó, los jugadores de Curazao no cayeron al suelo, destrozados por el llanto de la derrota. Al contrario, se miraron a los ojos y sonrieron. Sabían que lo habían logrado, pero Curazao nos regaló una metáfora hermosa sobre la vida misma. El éxito no siempre es levantar la copa dorada al final del camino. A veces el verdadero éxito consiste simplemente en tener el coraje de pararte en el mismo escenario que los gigantes, mirarlos a los ojos sin agachar la cabeza y demostrarle al mundo que vos también perteneces a ese lugar. El éxito es ese minuto 21 donde te atreves a soñar y haces que el mundo entero contenga la respiración por vos, porque algunas derrotas inspiran más que muchas victorias. Y ya aquella noche, mientras Alemania ganó el partido, Curazao ganó algo que nadie podrá quitarle jamás: la certeza de que incluso los gigantes pueden sangrar. Metallica en la carretera, Otto pierde la cabecera, Van roba el bus, qué locura, termina la aventura. Michael, hijo del grandón, quiere ser chef de corazón, pero la mafia lo va a buscar y a Homero ponen a mandar. Con sufles los va a vengar, se vuelve el don del lugar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gran lío! Temporada 18, amigo mío.